¿En realidad hay una maldición sobre la familia de Bruce y Brandon Lee? ¿Qué relación hay entre la muerte de Bruce y su hijo Brandon? En un capítulo anterior de Amorfo, analizamos la misteriosa muerte de Bruce Lee, estrella de Hollywood y campeón de artes marciales, ícono de la cultura pop del siglo XX, su exitoso paso por televisión y cine y, sobre todo, su extraña muerte el 20 de julio de 1973. Aquí te dejamos el link si es que aún no has visto este episodio de Amorfo. Brandon, su hijo mayor, quiso seguir sus pasos, camino nada fácil ya que las comparaciones no se hicieron esperar. Bruce Lee falleció cuando Brandon tenía solamente 8 años. El impacto mediático y emocional afectó su comportamiento y fue expulsado de un par de escuelas antes de iniciar su carrera como actor. Hoy Amorfo te presenta los datos más interesantes en torno a la carrera de Brandon Lee y cómo se conecta con el fallecimiento de su padre. Bienvenidos. Brandon Lee nació en Oakland, California, el 1 de febrero de 1965. Cuando su padre se encontraba grabando la serie de televisión The Green Hornet. Obviamente, Bruce fue su primer maestro de artes marciales y se cuenta que a los 5 años ya era capaz de partir tablas y de realizar movimientos que se aprenden tras mucho tiempo de práctica. Después de la muerte de Bruce, Brandon siguió entrenando con los alumnos más avanzados de su padre, entre los que se contaba a Steve McQueen, otra estrella de cine de acción de Hollywood y amigo personal de Lee. 3, 2, 1. Su primer acercamiento con el mundo del espectáculo se dio de la mano de su padre, con quien compartió créditos en un capítulo de la televisión en Hong Kong, cuando apenas tenía 3 años. Tras el fallecimiento de Bruce, su madre mantuvo pláticas ni más ni menos que con Stan Lee. Sí, el mero machín de Marvel Comics, quien veía en Brandon la opción ideal para iniciar el rodaje de una serie de Shang-Chi, el maestro de Kung Fu. El proyecto no prosperó y los amantes de los cómics tendrían que esperar 41 largos años para ver a su héroe en la pantalla grande en la película Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos del universo cinematográfico de Marvel. Su primera oportunidad en el cine ocurrió en 1985, en la película de bajo presupuesto Crime Killer, en la que interpretó a un mafioso secundario. El papel no le fue acreditado hasta después de su muerte. Un año después actuó en Kung Fu, la película, en el papel del hijo de David Carradine. Un dato interesante que lo conecta directamente con su padre es que Bruce audicionó para el papel principal de la serie en 1971, pero los productores temieron que los rasgos raciales fueran un factor en contra del éxito de la serie, por lo que decidieron dar el papel del monje chino Shaolin a David Carradine. Ese mismo año recibió su primer protagónico, pero no en Hollywood, sino en Hong Kong, en la cinta Legacy of Rage. Fue también su primera película para cine, ya que la adaptación de Kung Fu solo se estrenó para televisión. Entre 1989 y 1992 participaría en 3 películas, una de ellas coprotagonizada al lado de Dolph Lundgren. Sí, Drago, el de Rocky IV, hombre. Que no tuvieron mucha repercusión en taquilla, pero llamarían la atención de los productores para darle su primera y, desafortunadamente, última oportunidad en una película de alto presupuesto, El Cuervo. Un dato peculiar es que Brandon rechazó interpretar a su padre en la película Dragón, la historia de Bruce Lee en 1993. Brandon era ciertamente particular, un tipo adicto a la acción. Manejaba su moto a altas velocidades, a veces sin poner las manos en el manubrio. Tenía una carroza fúnebre que utilizaba para sus viajes al campo y, como último ejemplo, una vez contó en el show de Jay Leno que descubrió a un ladrón en su casa y, en lugar de llamar a la policía, lo enfrentó, dislocándole el hombro y capturándolo hasta que llegaron las autoridades. El anuncio de su participación en la película generó altas expectativas entre la prensa especializada. Parecía que por fin Brandon lograría su sueño, pero el destino quiso que todo cambiara abruptamente. Cuando faltaban menos de 2 semanas para finalizar el rodaje, Brandon fue llamado para filmar una de las escenas más importantes del guión, en su papel de Eric Draven,
En el plan original, Lee llegaba a su departamento para descubrir con horror a unos pandilleros violando a su novia. En ese instante, le dispararían para terminar con la vida de Eric Draven y así iniciar su transformación en el ser oscuro y vengativo de El Cuervo. Nadie imaginaría en ese momento que lo escrito en el guión se convertiría en una escena real. En Hollywood, las películas de acción están autorizadas para utilizar dos tipos de balas, unas auténticas pero sin pólvora y otras que detonan con pólvora pero hechas de cartón. Al parecer, a alguien del equipo encargado de los efectos especiales se le olvidó vaciar una de las primeras municiones que quedó alojada en el cañón del arma. Tras el disparo, la pólvora proyectó el casquillo de la bala auténtica dando directamente en el pecho del actor. Michael Massey fue el actor que disparó, sin saber que le habían dado una pistola mal cargada. Tras el grito del director dando por finalizada la escena, Brandon no se levantó. Todos pensaron que seguía en su papel de Eric Draven. Tras unos instantes el horror se apoderó de los presentes. Brandon se estaba desangrando en el piso tras el impacto. Su traslado al hospital y 6 horas en quirófano no fueron suficientes para salvar su vida. Falleció a la 1:03 de la tarde del 31 de marzo de 1993, a 17 días de su boda y 8 días de terminar el rodaje. La investigación reveló una serie de errores. Entre los más notables, el sindicato de actores exige que, durante la filmación de una escena de este tipo, la producción debe contar con un experto en balística. El arma debe ser supervisada en cada corte. El actor que recibe el disparo debe llevar chaleco antibalas y el que apriete el gatillo nunca debe apuntar al cuerpo de su víctima. Inexplicablemente, la misma investigación se negó a señalar a algún culpable y solo multó a la producción con una cantidad irrisoria en comparación con lo recaudado en taquilla. Muchas teorías se han manejado desde aquel fatídico día de 1993, y con el paso del tiempo, más información peculiar ha salido a la luz. Por ejemplo, que las condiciones de la producción de la película eran terribles. Incluso Brandon y su representante exhibieron una queja formal en contra de los productores pocos días antes de su muerte. Y algunos de los involucrados en la cinta hablaron de una especie de maldición en los sets de filmación. Por ejemplo, un técnico se atravesó la mano con un desarmador. Otro se quemó de gravedad mientras operaba una grúa mecánica y tocó unos cables con electricidad. Un doble de acción cayó de uno de los techos del set, rompiéndose varias costillas, y finalmente, el mismo Brandon Lee se cortó de manera importante en la escena de la explosión, cuando uno de los vidrios voló por los aires. Para terminar la película, después de la muerte de su protagonista, la producción tuvo que buscar un doble de cuerpo de Lee y después su rostro fue sobrepuesto en las escenas faltantes. Brandon Lee se convirtió en una leyenda, quizá por morbo o quizá por el legado de su padre. Nunca lo sabremos. Ambos están enterrados en un cementerio en la ciudad de Seattle. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Nos encontramos en el próximo episodio de Amorfo. Lo que nadie puede explicar.